Vamos a leer del versículo 51 al 52. Amén. 51 y 52. Juan capítulo 6, 51 y 52. Amén. Dice la palabra que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Tome asiento, hermano. Ya hemos orado, ya hemos glorificado, hemos cantado al Señor. Ahora es tiempo de la palabra. Capernaum era una ciudad o un pueblo al lado del mar de Galilea. El mar de Galilea era también nombrado el lago de Tiberíades. Era un lago, bueno, extenso, que también era llamado mar, y ahí vivía Jesús. Jesús vivía en Galilea, pero iba a predicar ese día, a compartirles a unas personas judías. Se mete a la sinagoga judía, porque usted sabe que los judíos se reúnen en sinagogas. Se mete a la sinagoga judía y les da una palabra inentendible. Inentendible para muchos, no para ti. No para ti, porque tú eres hoy una persona nueva en Cristo. Pero cuando Jesús les dice: ustedes deben de comer mi carne y beber mi sangre, ellos, bueno, se sorprenden. Y con justa razón. Yo le voy a decir por qué. Jesús se había criado en Galilea. ¿Se acuerdan que era llamado Galileo, verdad? Jesús se había criado en Galilea. Por lo tanto, mucha gente de esa lo conocía anteriormente. Ahora, ¿qué pensarías si llega tu amigo Chuy de la infancia y te dice: oye, si no comes mi carne y no bebes mi sangre, no te vas a ir al cielo? Obviamente, imagina en el momento en que te está diciendo eso, no lo vas a entender. O sea, ¿cómo me dice que coma su carne? Pues si lo que cree que soy caníbal o qué. Entonces pensaría, dentro de nuestro pensamiento limitado, uno diría: esto no es posible. Pero hasta este lugar fue Jesús y les explicó ciertas situaciones. Ahora, nosotros a estas fechas razonamos muchas cosas en Jesús. Ellos no estaban razonando en ese momento, pero nosotros razonamos muchas cosas en Jesús. La vida del cristiano tiene que ser una vida razonada, no una vida emocionada. Es decir, cuando tú llegas a una iglesia y en esa iglesia hay tanto movimiento y algarabía y todo lo que se pueda mover, entonces la gente se siente contenta. Hay una emoción, pero Cristo no quiere llevarte a la emoción. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Fíjate bien, que presentes tu cuerpo en un sacrificio vivo. O sea, no te quiere como los becerros de antes, ni los borregos, ni esos que eran sacrificados. En un sacrificio vivo, santo. Fíjate cómo te quiere santo, agradable a Dios. Y luego dice que ese es vuestro culto racional. Racional, viene de raciocinio. Que tú que estás aquí hoy sentado razones lo que es la palabra de Dios, porque yo te quiero hablar de una fe razonada. Hay dos cosas: la emoción y la razón. Hay una fe emocional y una fe racional. Por lo tanto, dentro de nosotros, como hijos de Dios, tenemos que razonar nuestra fe. No porque yo te diga a ti: oye, la palabra de Dios dice que te hinques a las 7 de la mañana, y tú no vas a buscar en la palabra de Dios y te vas a hincar. Pero si tú dices: pastor, ¿dónde dice que la palabra de Dios se tiene que razonar? ¿Dónde dice que me tengo que hincar? ¿Dónde dice que tengo que hacer esto? Entonces te vas a dar cuenta que tu raciocinio entra en función. Tú no estás aquí porque estás nada más conmovido con una emoción. Estás aquí porque necesitas razonar el
por qué sigues a Jesús. Cada uno de nosotros sigue a Jesús, pero tiene que haber una razón justa por la cual seguimos a Jesús. Ahora entonces, vamos a ver este tema. Una fe razonada, una fe diferente, no una fe simplemente movida por una emoción. Entonces yo quiero hablar en el primer punto. Quiero decirte algo muy importante. Te voy a hablar del camino de la emoción primeramente. La Biblia nos da relación de algunas personas que decidieron estando emocionadas. Aún hay gente que decide estando emocionada. Aún hay gente que toma una decisión en emoción y después dice, es que yo no sé por qué lo hice. Yo vi que mucha gente lo hacía. Yo vi que mucha gente hacía esto y pues yo me metí. No sé si se ha fijado que nosotros como humanos seguimos al que está a un lado. Vemos que el otro, uno brinca y pues hay que brincar, a lo mejor se tiene que brincar. Pero no es necesario que nosotros analicemos esos dos puntos, que analicemos verdaderamente la emoción y la razón. Te voy a llevar a un pasaje. Quiero que vayas por favor, ahí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6. Al inicio del capítulo 6 hay un título. Y dice este título, alimentación de los 5,000. ¿Se acuerda de ese pasaje? Ese pasaje de la alimentación de los 5,000, muchos hemos predicado acerca de ese pasaje. Como Jesús solamente con 5 panes y 2 peces alimenta a 5,000 personas. Qué tremendo, ¿no? O sea, es emocionante. Nada más emocionante que un milagro de Jesús para que nosotros nos conmovamos. Cuando llega Jesús y empieza a hablar de la palabra de Dios, estaba dando ya el primer alimento. Pocos se movieron en el primer alimento. Entonces da el segundo alimento. Entonces dice, Señor, sienten a estos 5,000 y a sus familias. Y alimenta a los 5,000 y a todas las familias. Ahora, después de este hecho glorioso, del cual nosotros agradecemos a Dios por ese milagro, sucede un hecho secundario. Quiero llevarte ese hecho secundario. Mira, primeramente quiero que vayas al versículo 24, 22 al 24, ahí mismo. Juan 6, 22. Dice el versículo 22, al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar, vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Dice el 23, pero otras barcas habían arribado a Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Podemos pensar que esta gente buscaba a Jesús por lo que había escuchado ayer. Podemos pensar que esta gente que amaba a Jesús. Yo puedo pensar que la gente que escucha la palabra de Dios ama a Jesús. Pero Jesús pone de manifiesto nuestro error. Jesús pone de manifiesto ahí la intención de estas personas. No lo buscaban por el primer alimento. Versículo 25, ve ahí el versículo 25. Dice, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y dice el 26, y respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna, que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque es esta, señaló Dios el Padre. Esa gente iba por una comida secundaria. Mire, cuando uno come, no sé si a usted le ha pasado, uno come en la noche, se ataca de comida, otro día en la mañana tiene un hambre terrible, no sé si le ha pasado. Dice, si ayer comí bien. Cuando comes más es cuando más hambre tienes. Esa gente se había llenado y bien. Dice la palabra de Dios que sobraron 12 canastos de pan
de los 5 panes que había, 12 canastos llenos de pan. Quiere decir que hubo abundancia de comida. Entonces, no buscaban a Jesús por algo en el corazón, lo buscaban por una simple y sencilla molestia de tripas. Querían llenarse nuevamente, querían ir a llenarse de comida nuevamente. Le dice Jesús: ustedes me buscan porque vienen al recalentado, ustedes me buscan porque tienen hambre, pero busquen la comida que no perece. Jesús hace una explicación sobre cómo y por qué buscamos a Jesús. Tristemente hoy vemos iglesias que se llenan donde se mueve la promesa de un beneficio económico. Véngase, pacte con Dios, pacte con Jesús. Dios quiere un carro, tóquelo, ponga sus manos o sus pies sobre lo que usted necesita y quiere. Dice la palabra que donde pusiera sus pies será de usted. Vea qué mentira. Y mucha gente quiere ser bendecida en esa forma, pero Jesús les dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces dice la gente: Señor, ¿por qué no nos das las añadiduras primeramente? ¿Por qué no nos das primero el pan? Y mañana venimos y nos das más pan, y mañana venimos y nos das más pan, porque tu pan sí llena. Estaban siendo emocionados, no estaban razonando lo que verdaderamente quería dar Jesús, estaban siendo emocionados. ¿Y cuánta gente vive hoy en emoción? Y les gusta la emoción. Muchos viven un cristianismo emocionado, y no es a lo que vino Jesús. Créeme, Jesús no vino a emocionarte. Si hubiera venido a emocionarte, te hubiera pasado una película, pero no fue una película, fue su misma vida en la cruz entregada, no por emoción, por razón. Hay que razonar la fe. Hay que razonar la fe. No vivamos una fe ficticia o una fe emocionada, sino una fe razonada. La razón en la vida de los que buscaban a Jesús no era una razón de peso, sino un solo dolor de panza. La razón que a ellos los movía era llenar nuevamente sus estómagos. Pero Jesús les dijo: busca la comida que no perece. Jesús les dijo: usa de razón, no nomás uses de una necesidad de hambre. Acción, eso es lo que quiere Jesús. Accionen, dice Jesús. Necesitan accionar, porque el que no acciona se queda estancado en el mismo lugar. Accionen, porque nosotros no vamos a ir a buscar la comida al día siguiente, sino vamos a buscar la salvación, y esa salvación solo viene de Jesús. Accionemos, dice la palabra de Dios. Que la comida que busquemos sea una comida de vida eterna y no una comida que se nos va a quitar en 4 o 5 horas. Quiero mostrarte unos pasajes muy interesantes. En el tiempo que Moisés sacó al pueblo de Egipto, lo saca 650,000 personas. Toma a ese pueblo con toda su familia. Dice la Biblia que 650,000 personas y las familias de ellos, las esposas y los hijos. Cuando los llevan en el camino del desierto, surgen ciertas inconformidades del pueblo con Moisés. Y aunque el maná del cielo le estaba siendo dado, un alimento especial para ellos, ellos se enfadan y dicen: ya no queremos maná del cielo, queremos carne. Y le dicen a Moisés: Moisés, para eso nos sacaste de Egipto, para traernos aquí y morir de hambre, siendo que tenían. Pero fíjese cómo es el ser humano, En ocasiones Dios nos tiene bendición y le decimos: Señor, solamente este carrito, yo quiero uno más grande. El Señor es misericordioso y nos da una casita de una recámara o 2. Señor, pero para Santa Bárbara hay de 7 recámaras. Y hay una en la playa, allá donde me pegue esa brisa. El hombre nunca se sacia de las cosas. Y cuando llega la situación donde le dicen: Moisés, danos carne, ellos estaban actuando sin sensatez. Ellos estaban actuando a la ligera. Moisés tiene un trato con ellos, pero antes va y consulta a Jehová y le dice: Señor, quieren carne. Quieren carne. Mira, yo quiero llevarte a que veas en el libro de los Números. Ve abriendo tu Biblia en el libro de los Números. Números 11.
14. Sí, Números 11. Moisés se había cansado ya de la gente, había pasado por dificultades con esa gente y les dice en Números 11, capítulo 14 y 15. ¿Lo tienes? Amén. Dice: no puedo yo solo soportar todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Fíjense hasta el punto donde habían exasperado la paciencia de Moisés el pueblo. Al punto que dice Moisés: Señor, mátame, quítame la vida, yo ya no aguanto a tu pueblo. Cuando el pueblo tenía alimento, cuando tenía vestido, cuando tenía calzado, porque sus calzados no se desgastaban, ni sus vestidos se desgastaban, y no padecían hambre, y querían más y no estaban conformes. ¿Qué le dice eso? ¿Hay diferencia entre ese pueblo que salió de Egipto al pueblo que somos nosotros? En ocasiones estamos en la misma situación y nos tiene el Señor en bendición y le decimos: Señor, queremos más. Y nos da el Señor y Señor, queremos más. Ahora veo el versículo 18. Dice el versículo 18: pero al pueblo dirás: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera de comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Iba a llegar bendición, pero ¿a qué precio? Yo quiero que analice pausadamente esto. ¿A qué precio iban a pagar ellos la carne? Iban a recibir carne. Jehová les prometió recibir carne. Pero entonces yo lo quiero llevar a este análisis. El pueblo era incrédulo, el pueblo era renegón, el pueblo era inconforme. Pero cuando nosotros somos inconformes, renegones, incrédulos, contaminamos a mi vecino. Mire, si usted ve una turba de gente, los que empiezan a decir ciertas cosas, los demás les siguen a decirlas. Queremos que haya cambio de leyes. Queremos que haya... ¿Cuáles leyes? No sé, pero tú di: queremos que haya cambio de leyes. Si se empieza uno a hablar de queremos cambio de leyes, ni siquiera saben qué cambios de leyes y piden cambios de leyes. Entonces aquí Moisés, cuando el Señor le dice: les vamos a dar comida, les vamos a dar alimento, les vamos a dar carne, fíjese lo que pregunta Moisés. Versículo 21. Dice: entonces Moisés dijo: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices: les daré carne y comerán un mes entero. Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Hasta ahí podemos entender cómo Moisés había sido contaminado con la incredulidad del pueblo. Hasta ahí entendemos cómo Moisés, habiendo visto cómo Jehová abrió el mar para que cruzaran en seco, pone en tela de juicio cómo les va a dar de comer a 650,000 personas y sus familias. ¿No estaba él siendo contaminado con la incredulidad? ¿No estaba él ya dudando? Dijo: Señor, oye, no puede ser posible, pues si tenemos más de 1 millón de personas, 650,000 varones y sus familias, ¿de dónde les vas a dar de comer? No te metas en problemas. No es uno, ni son 2, ni son 1,000, son 650,000 y sus familias. Entonces, Moisés estaba siendo presa de la misma actitud. No tengas esa actitud. Y si tu hermano tiene esa actitud, cambia su actitud, no copies su actitud. Moisés estaba cayendo en el error de la incredulidad y de la desconfianza del mismo pueblo. Y Moisés le dice a Jehová: no vas a poder. ¿Cuántas veces te pasa, hermano, que pides oración o quieres que alguien ore por tu enfermedad y luego dices: pero es que es muy fuerte, se me hace que Dios no va a poder, esta es muy fuerte, mejor voy con el médico sí va a poder? ¿Cuántas veces creemos que el poder del hombre es más grande? No lo decimos, pero aquí lo tenemos.
y ponemos nuestras vidas en manos del hombre antes que en manos de Dios. Analicemos esto, analicemos a Moisés y cómo Moisés pone en tela de juicio el poder del Señor y dice: no les vas a poder dar de comer a mucha gente, déjalos que renieguen. Versículo 19: no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis. Por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, llorasteis delante de él, diciendo: ¿para qué salimos de acá? ¿Para qué salimos acá de Egipto? No comerás un día, ni 5, ni 10, ni 20, dijo, un mes, ¿hasta que se harten? Hasta que les salga por las narices, dice, la comida. Y dice la palabra de Dios, usted lea esos versículos, se va a dar cuenta, dice la palabra que a un día de distancia de la ciudad, a otro día de distancia de la ciudad, había 1 metro de codornices. 1 metro, como una capa de 1 metro, dice, a un día de distancia. ¿Cuánto recorre usted en un día? De aquí a Tecomán a lo mejor. ¿Cuánto recorre de aquí no sé, a la Laguna de las Marías? 1 metro de codornices por los caminos. Dice la palabra de Dios que el que menos juntó 10 montones de codornices. El que menos juntó 10 montones de codornices. Ahora, ¿para qué sirve cuando obtenemos bendición fuera de la ordenanza del Señor? Porque Dios les había dado bendición, pero ellos querían la bendición doble. Ellos querían mucha, ellos querían hartarse. Y dice la Biblia que aún ni siquiera se había terminado de comer la carne cuando Jehová mandó maldición contra ese pueblo. Y murieron, dice la palabra, vamos, yo quiero invitarlo a que lea esto. Versículo 33. Dice, aún estaba la carne en los dientes de ellos antes de que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kirubrot Ataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. ¿Dónde estaban los montones de codornices y de carne que habían ellos juntado? ¿O de qué sirvieron? Se rebelaron contra Jehová, y Jehová mostró el poder de él. Dijo, por cuanto hicieron esto, yo les voy a dar codornices hasta que se llenen. Pero al final, ¿de qué sirvió las codornices? Les dio para 1 mes. ¿Cuánto tiempo se las comieron? A lo mejor 1 día. ¿De qué sirve que nosotros estemos buscando una casa de 10 recámaras? ¿De qué sirve que tengamos o querramos un carro de 8 cilindros y con sus comodidades si no los vamos a poder usar, o si no estamos viviendo en bendición bajo la ordenanza del Señor? ¿De qué sirve que nosotros vivamos en ese tipo de emoción si no estamos viviendo un raciocinio en las cosas del Señor? La Biblia es para que tú la razones, tu salvación es para que la razones, no para que te emociones, te la pases brinque y brinque en una iglesia. Es que Señor, y me mueve el Espíritu Santo, y tu vida sigue siendo la misma. Dios quiere que nosotros seamos aptos para toda buena obra, aptos para el reino de Dios. Dios nos da la bendición, pero hay que conservarla, que nosotros seamos capaces de seguir una bendición marcada, una fe razonada. Una fe razonada. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué le parece si le da palmas al Señor? Yo tomo poquita agua.